buenos días, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a nuestro programa La Hora de la Lectura. En la emisión del día de hoy traemos para ustedes un tema muy importante. Se trata nada más y nada menos que de la música y la literatura. Y como es una ocasión tan especial, trajimos unas invitadas muy importantes. Todas son expertas en la materia, son licenciadas en lengua castellana y el día de hoy vienen a aclararnos todas las dudas acerca de este tema tan importante. No se pierdan el episodio del día de hoy. Bienvenidos. Muy buenos días, mi nombre es Stephanie Suspes, soy licenciada en lengua castellana de la Universidad del Tolima y llevo ejerciendo mi hermosa labor docente hace aproximadamente unos 8 años. Primero que todo, quiero agradecer la invitación a este maravilloso programa y quiero contarles que hoy vamos a hacer un viaje muy interesante, muy educativo y por supuesto muy formativo. Vamos a viajar a través del tiempo y hoy voy a contarles un poco acerca de los códigos que se entrecruzan de la música a la literatura y por supuesto de la literatura a la música. Conoceremos la forma en que la literatura utiliza la música y viceversa, también algunos elementos culturales y estéticos que comparten estas dos artes. Realizaremos un viaje por la cultura occidental donde intentaremos descubrir la relación que tienen la música y la literatura. Los códigos musicales y literarios interaccionan entre sí, se retroalimentan mutuamente, enriqueciendo los discursos desde una relación de complementariedad hasta la imitación de procesos literarios y sonoros, o la utilización de analogías, coincidencias entre la retórica musical y literaria, citas entre los discursos, etc. Partimos de la base de que las relaciones entre significante y significado del texto literario se pueden encontrar también en la obra musical, a pesar de que ésta es más compleja. Las funciones de la teoría de la comunicación atribuidas por Jacobson, referencial, apelativa, expresiva, fática, poética y metalingüística, en la música pueden suscitar una atmósfera sonora, un clima emocional, recrear una realidad subjetiva e interior, crear emociones, sensaciones o estados de ánimo, así como por ejemplo referirse a un paisaje, ubicar los hechos en una época, país, región o interiores. En fin, son múltiples signos para expresar lo que también puede hacerse a través del lenguaje literario. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hacer un pequeño recorrido histórico y vamos a hablar sobre la música y la literatura, conociendo algunos aspectos importantes y momentos relevantes que marcaron historia para el desarrollo de la teoría musical. También vamos a hablar de la música como objeto, ese objeto que ha venido trascendiendo y que se ha venido marcando a través de los años, mostrando una gran relevancia. Espero disfruten de este lindo recorrido. Iniciaremos nuestro recorrido hablando un poco sobre la teoría musical. Esta teoría se encargó de determinar la relación en cada elemento musical técnico formal. Estaba acompañada de los efectos, la expresión y las pasiones de los movimientos del alma relacionado con todo lo que tiene que ver con las artes. La música se relacionó con la retórica y lo que ésta busca es convencer mediante la emoción y la razón. Para ello se establecieron algunas analogías y de estas algunas figuras musicales. Alguna de ellas, y muy importante, es la antítesis, la cual consiste en contraponer dos palabras o ideas del significado contrario. A continuación, un ejemplo. Como se pudo observar claramente en este ejemplo, se presenta la antítesis con la palabra calor y la palabra frío. Dentro de la relación de música y literatura, claramente se refleja el arte. Esto es algo novedoso, el cual tiene varios puntos de vista a nivel personal, ya que este se refiere a la forma de interpretación. Si se forma a manera personal, será más activa, más clara y más fácil de interpretar. El intérprete debe crear o muchas veces descifrar lo que el compositor desea expresar. Esto se debe a un vocabulario empleado de forma vanguardista,
más exactamente algunas variaciones literarias y musicales. Como ejemplo claro, tenemos la tercera sonata del piano de Boulez. Este contiene varios fragmentos musicales. Ahora escucharemos un breve ejemplo. Por otro lado, es importante resaltar que la melodía, la armonía y el ritmo son la perfecta mezcla dentro de la música y la literatura. Es por ello que el estructuralismo lingüístico rompe con el modelo tradicional, pues en esta ya se incluyen la partitura musical con tablas, gráficos y listados. El barroco llega cargado de grandes cambios con el cual se juegan varias figuras retóricas. Este llega como disciplina buscando la transmisión de efectos importantes de la época. Aparece la semiótica y la semántica, donde el oyente comprende la trama y los significados especiales. Un ejemplo de esto es la música programática. A continuación, un breve ejemplo de esta. Seguimos nuestro recorrido y nos encontramos con un tema muy importante, la evolución de la música como objeto. Esto hace referencia a aquellas obras literarias que no se destacan por introducir música, sino por hablar sobre ella. Cabe aclarar que esta evolución aparece en todas las épocas y hablaremos básicamente de un autor muy importante que es Leandro Fernández de Moratín, quien nació en Madrid y mostró un gran interés por la literatura. Es por ello que con su experiencia de escritor y artístico fomentó las obras de teatro mezclando la parte musical. Aparece también la reiteración melódica en la cual se repite una palabra en el mismo verso. A continuación, un breve ejemplo. La reiteración es una repetición de palabras al principio de un verso o al principio de frases semejantes para recalcar una idea. Algunos ejemplos pueden ser: soledad y está el pájaro en el árbol, soledad y está el agua en las orillas, soledad y está el viento en la nube, soledad y está el mundo con nosotros, soledad y estás tú conmigo solos. Buenas tardes, mi nombre es Francelina Vélez, soy licenciada de la Universidad del Tolima en Lengua Castellana. El día de hoy les voy a presentar un recorrido de la literatura y la música a lo largo de la historia. Empezaremos por la Edad Antigua, luego la época griega, la romana y terminaremos en un recorrido por la Edad Media. Los invito a que me acompañen en este recorrido. Muchas gracias. Vamos a empezar este recorrido dando algunos ejemplos a lo largo de la historia. Vamos a empezar hablando de la música antigua. La música desempeñaba un papel muy importante unificador en la historia de los pueblos primitivos, principalmente dentro de los asirios, los egipcios, los hebreos, los griegos y los romanos. El origen de la música se pierde en la noche de los tiempos y permanece anclado en las leyendas, de las cuales la principal es el mito de Orfeo, quien según la leyenda, fascinaba tanto a hombres como a animales con el poder de su música. La literatura, a través del mito de Orfeo, expresa la relación de la música con la naturaleza, los animales, las plantas, las rocas, el mar y los fenómenos meteorológicos. Los dejo con una pequeña muestra del sonido de la lira de Orfeo.
Continuando con nuestro recorrido, llegamos a China, donde provienen los primeros conocimientos seguros de la teoría musical. Según leyendas, 3000 años antes de Cristo, se establece el primer sistema musical basado en la longitud de las cuerdas y en los sonidos armónicos. El legendario Lin Lun es el que concreta la escala de 5 notas, a lo que se denomina pentatónica, que es hasta hoy la base de la música china. Los instrumentos musicales más utilizados de los chinos es las piedras sonoras, las siringas, los órganos y las cítaras. A continuación los dejo con algunas notas del legendario Lin Lun. Llegamos a la India, donde las leyendas atribuyen a Brahma el invento de la vina, instrumento de 4 o 7 cuerdas que pueden afinarse de diferente manera. Aunque en la música en la antigüedad es esencialmente religiosa, dedicada al culto, entre los Vedas se distingue con precisión el canto religioso y el canto mundano o profano. A continuación, los dejo con el himno de la creación de un Veda Brahma. Na sadasin no sadasit tadanim nasidраjo no vyoma paroyat kimavari vahkuha kasya sharmanna ambhah kimasid gahanam gabhiram. Continuamos nuestro recorrido en Grecia, donde los textos se compusieron para ser cantados con acompañamiento instrumental. Sin embargo, podemos señalar dos frases en las relaciones entre música y texto, siempre teniendo en cuenta que recogemos de aquí tendencias generales, es decir, una primicia del texto sobre la música y la otra en que la música cobra importancia por encima del texto. Además de esto, según la tradición griega, Pitágoras fue el primer maestro de la acústica musical. Platón y Aristóteles se ocupaban teóricamente de la estética musical y subordina la música a un sistema psicológico, pedagógico y político. Además de esto, a Pitágoras se le atribuye la invención de la notación musical mediante el empleo de las letras y del alfabeto, colocadas en diferentes posiciones, y en la utilización de signos especiales para indicar la duración, no solo de los sonidos, sino también de los silencios. Los instrumentos más importantes utilizados por los griegos son la lira, la cítara y los aulos. La música griega llega a su apogeo con Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes, quienes unen poesía, música y mímica en grandes espectáculos que configuran la tragedia y comedia griega. Uno de los músicos más famosos de la antigüedad es Mesómenes, de Creta, de quien se conservan 3 himnos que florecen durante la época alejandrina. A continuación, los dejo con uno de sus himnos. Continuando con nuestro recorrido, llegamos a la Edad Media, en donde predominan principalmente 4 géneros musicales, que son la liturgia, el canto polifónico, la canción popular y el ars nova. La liturgia. Este género musical medieval está íntimamente ligado a la Iglesia Católica. Este periodo es decisivo en la evolución del arte musical, esencialmente monódica, es decir, sin armonía, y basada en el conocimiento recibido de los griegos. La música evoluciona hacia el descubrimiento de nuevos procedimientos, las leyes de la polifonía, es decir, varias voces, y también la implementación de un sistema nuevo y práctico en la notación musical. En los monasterios
se practicaba y se cultivaban con gran dedicación a la teoría musical, pero es solo a partir de la invención del Papa Gregorio el Grande, cuando se crea una música religiosa unificada, dedicada por completo a la liturgia. A estos cánticos se le denominan cantus firmus, pero debido a la invención dedicada por el Papa, se les conoce comúnmente como los cantos gregorianos. Gregorio el Grande recopiló y ordenó los cantos existentes y creó un repertorio completo de melodías para las liturgias y las fiestas del año eclesiástico. Además, él unificó la liturgia en toda la iglesia. El Papa Gregorio depura las melodías existentes y estipula cuáles deben acompañar a cada texto litúrgico. A continuación, los dejo con las notas de un canto gregoriano. En este siguiente género de la polifonía se pueden resaltar varias escuelas, entre ellas la escuela de San Marcial de Limoges o la de Notre Dame. En estas escuelas se puede dar referencia de grandes composiciones como la fue Codis Calistus y como lo fue Carmina Burana. Además, tenemos que tener en cuenta que en esta época el texto se unió a la música por ser su medio de expresión. La lírica popular fue muy rica y se basó en canciones que unen el texto y la música sin oscurecer el significado de las primeras. Entonces, a continuación los voy a dejar con algunos fragmentos tanto de Codes Calistus y después seguirán escuchando Carmina Burana. El siguiente género de la Edad Media y muy importante es la canción popular. Aunque no se conserva de ella sino pocos escritos, todo el esfuerzo en esta época se centraba en la música religiosa por parte de las iglesias y los monasterios. La gente humilde reservaba la canción popular no diferente a muchos cantos religiosos, pero establecieron la presencia de una división entre lo religioso y lo litúrgico y lo profano. A su vez, cantan en gestas heroicas del hombre. También los cultivadores, más conocidos como los juglares, son quienes llevan sus canciones de aldea en aldea y ligan al pueblo a su arte. También la colección más importante editada en 1450 es la de Losheimer, el cual rescata la parte más rica tradición popular. Además de eso, por motivo de las cruzadas en Francia, surgen los trovadores, quienes inventaban la letra y las melodías de sus canciones, haciendo inseparables la música y las palabras. Los trovadores cantaban las hazañas de sus héroes en las largas recitaciones dramáticas, así como en sus poemas líricos exaltaban el amor. Los más famosos trovadores son Ricardo Corazón de León, Guillermo IX, entre otros. En Alemania además surgen los cantores del amor, un poco la imitación a los trovadores franceses, también de menor arraigo popular. Y además de esto, los burgueses trovan adaptando al estilo de las costumbres de burgueses y artesanos. La influencia de esos cantores se hace extensiva en España y allí son famosas las cánticas de Santa María del Rey Alfonso el Sabio, quien fue un trovador ilustre. A continuación los dejo con un pequeño fragmento de la obra de Luchaire.
Y por último, de los géneros de la Edad Media tenemos el Ars Nova. El Ars Nova es una escuela parisense que perfecciona el sistema de la notación musical y enriquece la música puramente vocal, con la participación de los instrumentos. De la escuela Ars Nova, su creación más importante es el motete, que le da la mayor libertad rítmica y melódica a las voces. Cada una de ellas canta un texto diferente. A continuación, los dejo con un pequeño fragmento del motete. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Erika Murcia y ahora les voy a contar un poco sobre el proceso y la relación que ha tenido la música y la literatura desde la época renacentista hasta la actualidad. A lo largo de esta historia hemos visto que una ha tenido la primacia sobre la otra. Por ejemplo, desde la época renacentista y el siglo XVII, el texto tenía la primacia sobre la música. Sin embargo, sobre el siglo XIX, eran las expresiones musicales las que tenían la primacia sobre el mismo texto. Esto les voy a contar a continuación. Bueno, entonces la relación entre la música y la literatura es una constante que ha estado presente entre las manifestaciones artísticas y occidentales. Por ejemplo, en la Edad Media, en este periodo, el texto se unió con la música por su medio de expresión. En el Renacimiento, la parte literaria cobró un interés mayor en cuanto a que la función de la música en ese momento era extraer las ideas, los afectos del texto y expresarlos en sonido. Armijo fue el primer escritor que introdujo la polifonía mediante villancicos en su obra, en las églogas, y lo que buscaba él era darle un estilo musical apropiado para representar a los pastores. En la época del humanismo se difundió la importancia de conocer música y literatura. En el teatro, la música se integró, al igual que en la antigüedad, como un elemento dramático más. En el Renacimiento, con Vicente Gil, la música y el texto fueron complementarios. Entonces, por ejemplo, se utilizaba la música para expresar los sentimientos de los personajes, para expresar las entradas y las salidas de los personajes. En el barroco, la importancia de la música se destacó sobre el texto. La música en el género dramático fue esencial. La música, por ejemplo, se utilizaba para los intermedios que se daban en las mismas obras dramáticas con representaciones de géneros menores, a través del baile, a través de la jácara. También se perfeccionó la función de la música para crear ambientación y sobre todo para atraer la atención del espectador. La música también se utilizaba para los cambios de escena. Cuando se daban esos cambios se provocaban varios ruidos y lo que se creía o la intención era que con la música se lograba disfrazar esos ruidos que estaban de fondo. Al mismo tiempo también surgió lo que fue la ópera, y la ópera también sirvió como unión entre la literatura y la música. En el Renacimiento, la literatura cobró un especial interés. La función de la música
fue extraer las ideas y afectos del texto y expresarlos en sonidos. En el siglo XIX se situó a la música en el punto más alto y comenzó a ser valorada como un arte capaz de expresar lo que no se podía expresar con palabras. Fue allí donde el romanticismo encontró en la música el prototipo de expresión de la libertad. En el siglo XX se descubrió la importancia del sujeto receptor más allá de la capacidad de otorgar sentido a la relación entre la música y la literatura. En conclusión, las relaciones entre la música y la literatura están presentes en todo el proceso artístico y expresivo de la cultura occidental, dando lugar a manifestaciones artísticas muy ricas y diversas. Además de ser una aproximación artística enriquecedora, se sitúa el sentido de las relaciones entre música y literatura en las características culturales que las han creado. Continuaremos nuestro recorrido hablando de un tema muy importante y es la evolución de la música como objeto. Hablaremos de temas muy importantes que nos mostrarán cómo ha venido cambiando y cómo ha venido transformándose la música, cómo la hemos venido utilizando como objeto dentro de la literatura para realizar grandes transformaciones. Espero continúen acompañándome en esta linda travesía. Y finalizamos resaltando la importancia de la música como el objeto que ocupa el texto. Es por ello que dentro de una obra literaria esto siempre se debe resaltar. De no hacerse así, se pierde el sentido de la obra. Asimismo, el poeta que evoca música en su texto convierte la música en el objeto de la que escribe. A esto se le llama fenómeno modernista, en donde se mezclan diferentes figuras. Aparecen los poemas sinfónicos, donde la música describe paisajes románticos, incluso con alusiones geográficas. Con este nuevo reto literario se pretende una evolución estética del poema literario. Ahora nos deleitaremos escuchando un breve ejemplo. Para continuar con esta exposición, vamos a hablar acerca de la intertextualidad que existe entre el género literario y la música. Acompáñenos en esa maravillosa experiencia. Al hablar de intertextualidad, entre estos dos géneros, entre estas dos artes, lo que es la literatura y la música, se hace referencia como a la literatura se envuelve dentro de la música. Esto se entiende mejor especialmente en el texto y la música en el romanticismo, aunque no es necesariamente explícito en este género como tal. ¿Esto qué quiere decir? Que se une la distribución de acentos, el ritmo y la estructura con alternancia de estrofas más los estribillos, y estos adoptan rasgos musicales. Para entender mejor esa intertextualidad, podemos acercarnos a las canciones de Espronceda, quien en sus canciones representa un paisaje romántico, entre ellos la noche, la luna, el viento, la tempestad. Canciones representativas de él es la canción del pirata.
con la cual les voy a dejar un pequeño fragmento para entendernos mejor en este género. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Bajel pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la loma gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Bueno, ahora en este apartado les contaré las relaciones de semejanza que ha tenido la música y la literatura. Y es que pese a que cada una maneja sus propios códigos, estas dos han perseguido una misma necesidad estética. Esto lo vemos también a lo largo de los movimientos artísticos y literarios que han surgido en el transcurso de la historia. Al analizar la relación de semejanza entre la música y la literatura, podemos notar que éstas se complementan y puede tener una relación de intertextualidad entre las dos artes. En la primera década del siglo XXI notamos que no se han mantenido reglas fijas en los procesos creativos, tanto musicales y literarios, sino que es evidente una gran acogida a todas las tendencias. También podemos ver que estas dos artes se complementan entre sí. Para cerrar, hablaremos de la música como coartada de la literatura, la importancia de la música sobre el texto y, por supuesto, la riqueza de las composiciones a través de la historia. La música es una coartada para el género lírico. No solo acompaña al texto, sino que llega a influir en su escritura. Gran parte de la literatura de tradición oral no puede entenderse sin la música. Ha otorgado a los textos un carácter social con funciones dentro de la colectividad, canciones para diferentes oficios, fiestas populares, historias legendarias y determinados lugares. Además de reforzar el carácter expresivo del texto, puede añadir matices que no se pueden conseguir con palabras. También contribuye a la permanencia de los textos con más variantes, cuanto mayor sea la difusión y su divulgación. Así lo vemos en romances cantados o en canciones populares, pero también en la música sacra, donde los textos se musicalizan para mover la devoción de los fieles y alcanzar un grado mayor de abstracción y espiritualidad. La música incide y condiciona el texto, versos que se adecúan a líneas melódicas, distribución de diferentes metros en estrofas y estribillos, versos que se adaptan a las modulaciones que marcan el cierre musical. El virtuosismo vocal, la libertad rítmica y el poder de la música se relacionan con el contenido del texto, en cuanto a las características de la melodía, la cual puede presentarse de dos maneras. Una melodía parecida a la canción con una línea de bajo más animada, o una apariencia de recitativo con bajo estático, que dan origen al estilo representativo, que es el germen de la ópera. En la práctica, se superaron estas restricciones expresadas teóricamente. El melodrama, la ópera, a pesar de muchas críticas que recibió, acabó imponiéndose. Lo mismo ocurrió con las innovaciones armónicas que subrayaban parte de los textos que servían de soporte. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità, la 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 la, la 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 la. Pronto per tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta, e la cuccagna per valere, vita più nobili non si dà. La 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 la. Rasi e pettini, lanci del forbice al comando.